Bendiciones a los preferidos del Señor. Estamos continuando con la serie de estudios El Gran Plan de Salvación, con el segundo estudio que se titula El Creador y la Creación. Pero antes vamos a tener una oración para que el Espíritu del Señor sea el que nos guíe durante este estudio. Oremos. Padre, en este momento, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno. Y tú has prometido ayudarnos en todo momento. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu el que esté aquí con nosotros mientras estudiamos tu palabra y nos guíes por medio de ella. Por Jesús te pedimos estas cosas. Amén. En este momento, nosotros, antes de comenzar a estudiar per se el estudio número 2, el Creador y la Creación, queremos compartir un poquito de la Biblia, darle aquellos que no conocen suficiente de ella, que la Biblia se divide en dos partes, que las conocemos como el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 5 secciones, que las conocemos como el Pentateuco. El Pentateuco se compone de 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenemos la segunda sección, que es los libros históricos, la tercera, que son los poéticos, luego vienen los profetas mayores y los profetas menores. El Nuevo Testamento también se divide en 5 secciones, que las conocemos como los evangelios, el libro de historia, las cartas paulinas, las cartas generales y el profético, que es el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. La Biblia tiene un total de 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 de ellos y en el Nuevo Testamento vas a encontrar 27, dándonos un total de 66. Iremos cada día añadiendo un poquito más información concerniente a esto para que ustedes tengan un mejor conocimiento. Ahora vamos a entrar entonces al estudio número 2, que se titula El Creador y la Creación. En otras palabras, el estudio se va a concentrar quién es el Creador, qué es lo que la Biblia enseña, quién es el Creador y qué fue lo que Él creó. Vamos entonces a comenzar allá con sus Biblias. Pueden buscar en el libro de Génesis capítulo 1 y el versículo 1 y 2. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice así, se lee así en la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos damos cuenta aquí que vemos una creación que habla de 3 cosas, se puede decir, que dice se crearon los cielos, se creó la tierra, pero también vemos de que el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre las aguas. Hay 3 cosas ahí que fueron creadas en el mismo principio, la tierra, los cielos y también el agua. Y vemos 2 personajes que aquí se mencionan. Se menciona Dios y se menciona aquí también el Espíritu de Dios, quiere que se movía sobre las aguas. Vemos entonces el creador aquí y vemos también lo que creó. ¿Está bien? Pero no solamente en este lugar se menciona de la creación. Si vamos al Nuevo Testamento, allá en el libro de Juan, capítulo 1, y el versículo del 1 al 3, nos da un poquito más de información concerniente a los detalles, detalladamente un poquito más concerniente quién es el que tomó la acción en la creación. Nos dice en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan, y el versículo de 1 a 3 lee así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos ver que también se menciona consciente de la creación y habla del principio. Ahora, aquí dice que en el principio
era el verbo. Aquí la persona principal que se habla en este versículo es el verbo. ¿Ok? Dice que en el principio estaba el verbo. El verbo era con Dios y el verbo a la misma vez era Dios. Y luego, refiriéndose al verbo, nos dice en el segundo versículo, este era en el principio con Dios. Estaba allí con Dios el verbo. Todas las cosas por él, dice aquí, fueron hechas. En otras palabras, por él, refiriéndose al verbo, todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin él, refiriéndose al verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está indicando aquí de que lo que fue creado por el verbo, y si el verbo no hubiera existido, las cosas que están creadas hoy día no hubieran existido también. Vemos aquí de que este verbo estaba con Dios, a la misma vez era Dios, y por él todas las cosas fueron creadas. La Biblia es muy clara concerniente a la creación y indica de que Dios fue el que creó, y nos dice aquí de que el verbo era Dios. Ahora, hoy día nosotros no sabemos, bueno, muchos no entienden o no comprenden de que el verbo o quién es el verbo. Si leemos en el mismo capítulo, el capítulo 1 y el versículo 14 del mismo libro de los Evangelios según San Juan, nos dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la Biblia, Juan, nos dice claramente de que este verbo se humanizó, se vino a esta tierra como el Hijo de Dios, refiriéndose que el verbo a que se refiere en el versículo 1, 2 y 3 es el mismo Jesús que vino a este mundo por medio de María. En otras palabras, aquí nos está indicando de que el mismo Jesús que vino a salvarnos a nosotros es el mismo Jesús que nos creó, nos levantó, nos dio vida. La Biblia es muy estricta en eso, indicando de que Jesús fue el creador de todas las cosas. Si buscamos allá en el libro de Colosenses, capítulo 1, en el libro de Colosenses, escrito por Pablo, nos dice también en el capítulo 1 y el versículo 15 en adelante, nos da otra evidencia de quién es el creador. Mire cómo dice en el capítulo 1, versículo 15, 16 hasta el 17. Nos dice así. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí se está refiriendo al Hijo de Dios, a Jesús. Y nos dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y nos dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Aquí le añade un poquito de información concerniente a Jesús. Nos dice que Él fue el que creó todas las cosas. No las otras cosas, sino todo fue creado por Jesús, por el Hijo de Dios. Él fue el que trajo todo a existencia. Pero no solamente lo trajo a existencia, el asunto es que las cosas siguen en existencia porque Él permanece obrando para que permanezcan en existencia. Mira lo que dice, voy a leer nuevamente el versículo 17. Y él es ante todas las cosas, refiriéndose a Jesús, y todas las cosas en Él subsisten. Las cosas continúan en existencia porque Él le ha dado, Él es el que tiene el poder de mantener todo en vivo. Si Dios dejara de existir, lo que existe dejaría de existir. Vemos aquí que la Biblia está centralizando que la creación, el que tuvo la parte principal en la creación fue el mismo Jesús, el Verbo.
que habla Juan. Pero no solamente ahí se habla de eso. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, y el versículo 2 nos dice claramente también da un poquito de información que dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hablando de Jesús aquí, vamos a leerlo de nuevo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos indica de que Jesús no estaba solo en la creación. Dice, era un trabajo unido. Por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. Allá en el libro de Génesis vimos de que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Vemos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en esa creación. Aunque Jesús era el que tomó la acción en la creación, todos estaban colaborando con este plan de salvación o de creación que el Señor había establecido. En el libro de Génesis, capítulo 2, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, vamos a leer nuevamente de la creación. Mire cómo lo pone aquí en este lugar, aquí en capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Y dice así: y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En estos versículos está afirmando de que Jehová es el que creó todo. Esto no es un asunto de que una explosión aconteció en un tiempo allá en el tiempo y hoy día pues apareció todo esto. Eso es lo que a la gente pues le gusta enseñar y decir a las personas, pero la Biblia está muy claro que lo que hoy existe porque hubo un plan para crear, para establecer, por un ser supremo que está por encima de todos nosotros, que nos creó a nosotros. Él es el que ha creado todo esto. Nos dice el versículo 4 de este mismo libro, en el capítulo 2 y el versículo 4, nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Vuelve aquí en este versículo reafirmar que Jehová es el creador. Entonces no es un asunto de cómo es que un hombre se inventó o algo, sino que Dios es el que estableció lo que hoy día existe. Lo que vemos fue creado por Dios. No fue un accidente. No fue un asunto de que llegamos por medio de la evolución. No, la Biblia claramente nos dice de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Mire cómo lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 20 y el versículo 8. El capítulo 20 de Éxodo y el versículo, no el versículo 8, sino el versículo 11. Nos dice así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí no solamente te dice que Jehová es el creador, sino te dice el periodo de tiempo que Él se echó en crear lo que hoy día existe. Esto no se echó millones de años para llegar a lo que estamos hoy día. Dios es el Dios Todopoderoso. Y Él solamente necesitó 7 días para crear lo que hoy día existe, lo que está en nuestra presencia. Lo leemos de nuevo y nos dice: porque en 6 días hizo, y aquí dice, ¿quién fue el que hizo? Jehová.
¿Y qué fue lo que hizo? Los cielos y la tierra y el mar. En otras palabras, vemos de nuevo que se repite lo que se dijo en Génesis capítulo 1 y el versículo 1 y 2, que Él creó estas tres cosas, los cielos, la tierra y el agua, el mar. Y nos dice aquí que Él creó estas cosas y nos dice, y todas las cosas que en ellos hay. Lo que están en los cielos, todos los planetas, los soles que existen, los creó en ese tiempo. Y dice, y todas las cosas que están en la tierra, que vemos aquí que hay muchos animales por todos lugares, y también las cosas que están en el agua, como todos los peces, la ballena y todo tipo de especies que se encuentran en el mar. Todo eso fue creado en esos 6 días o 7 días. Y dice que Él, para conmemorar su creación, para marcar que Él es el creador, Él dice que Él reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por eso cuando vemos que hay algunas iglesias, algunos pueblos que observan el día del sábado, el séptimo día de la semana, como conmemoración de que Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y eso es lo que el Señor desea, que nosotros adoremos a ese Dios. Es más, nos dice en el Salmo 95, y el versículo número 6, nos dice también estas palabras. Mire cómo lo pone aquí, capítulo 95, el Salmo 95 y el versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El llamado de Dios es que nosotros nos postremos no de algo creado, sino del Creador, el que creó los cielos y la tierra, el que se echó 7 días para crear todas las cosas que existen hoy día. Ese es el mandato, que debemos adorarlo porque Él es el Creador. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, el último libro de la Biblia, en el capítulo 4 y el versículo 11, nos dice estas hermosas palabras que nos ayudan a entender de que a quién es el que nosotros debemos darle toda la gloria y toda la honra. Capítulo 4 de Apocalipsis y el versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nos damos cuenta aquí que la Biblia dice que el único que debe o que merece gloria y honra y honor es el Creador. No podemos adorar a más nadie que no sea Jehová, el Creador de los cielos y la tierra. Eso vemos que Dios es el Creador. El que tomó la iniciativa en todo esto fue Jesús. Y lo que creó fue los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. A ese es el Dios que tú y yo servimos. Y te invito a ti para que tú pongas a Dios, al Creador de los cielos y la tierra, primero en tu vida. Mi hermano, que el Señor te bendiga, te llene de mucha sabiduría y que permanezca siendo el preferido del Señor. Bendiciones.